Hola, bienvenido a este video, espero estés bien. En este video estaré hablando un poco sobre todo lo relacionado a los modelos de redes. Empecemos. Los principales temas que estaremos viendo son modelo de redes, qué es, un poco de su historia, su estructura, sus características y manejadores que implementan el modelo de redes. Por otro lado estaremos viendo un poco sobre lo que es el modelo jerárquico y qué es el diccionario de datos. Empecemos con la historia. El inventor original del modelo de red fue Charles Babbage y con ello fue desarrollado en una especificación estándar publicada en 1969 por la Conferencia de Lenguajes en Sistema de Datos, CODASIL. CODASIL es el acrónimo para Conference on Data System Language, un consorcio de industrias informáticas formado en 1959, con el objeto de regular el desarrollo de un lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en multitud de ordenadores. El lenguaje COBOL fue creado en el año 1959, con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador y que estuviera orientado principalmente a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión. En cuanto al modelo de red, sabemos que el modelo de red es un modelo de base de datos concebido como un modelo flexible que representa objetos y su relación. Es una base de datos conformada por una colección o set de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. El registro es similar al de una entidad como las empleadas en el modelo relacional. Características. Un conjunto es una relación nominada de dos o más tipos de registros que representan una interrelación. Cada conjunto debe tener obligatoriamente un tipo de registro propietario y uno o más registros miembros. Pueden existir conjuntos singulares en los que el propietario es el sistema. No existe ninguna limitación en cuanto al número de conjuntos que pueden definirse en el esquema. Cualquier registro puede ser declarado por propietario de uno o varios conjuntos. Traducción de un esquema entidad-relación con un esquema de redes. Una base de datos de red se compone por una colección de registros que se conectan entre sí por medio de ligas. Un registro equivale a una entidad y un campo a un atributo del modelo entidad-relación. Los campos contienen exclusivamente valores atómicos. Una liga es una relación que se establece solamente entre dos registros, es decir, debe utilizarse una liga para cada colección entre una pareja de registros. El caso anterior muestra la transformación del modelo entidad-relación al modelo de red para una relación simple desde donde no existen atributos descriptivos en la relación. Diferencia entre el modelo de red jerárquico y relacional. Un diagrama de estructura de árbol es el esquema de una base de datos jerárquica. Tiene dos componentes básicos, registros y ligas. Los diagramas son similares a los de estructura de datos en el modelo de red. La diferencia radica en que en el modelo de red los registros se organizan en forma de un grafo arbitrario, mientras que en el modelo jerárquico se organiza en forma de un árbol con raíz. La diferencia principal respecto a los modelos examinados hasta ahora es la posibilidad de los datos. En efecto, con una base de datos tradicional, las operaciones que se tienen que efectuar en los datos se les piden aplicaciones que los usan. Con una base de datos orientada a objetos, al contrario, los objetos memorizados en la base de datos contienen tanto a los datos como a las operaciones posibles con tales datos. Una estructura de base de datos de red, llamada algunas veces estructura de Plex, abarca más que la estructura de árbol. Un nodo hijo en la estructura de red puede tener más de un nodo padre. En otras palabras, las restricciones que en un árbol jerárquico cada hijo puede tener solo un padre se hace menos severa. Así, la estructura de árbol se puede considerar como un caso especial de la estructura de red. El modelo de red, definido por la especificación CODASIL, organiza datos que usan dos fundamentales construcciones. El modelo de red es una variación sobre el modelo jerárquico, al grado que es construido sobre el concepto de múltiples ramas, emanando de uno o varios nodos, mientras que el modelo se diferencia del modelo jerárquico. En esto de las ramas se pueden estar unidas a múltiples nodos. El modelo de red es capaz de representar la redundancia de datos de una manera más eficiente en el modelo jerárquico. Las operaciones del modelo de red son de navegación. En el estilo de programa mantiene una posición corriente y navega de un registro al otro por siguiente las relaciones en las cuales el registro participa. Optimización de redes es un tipo especial de modelo de programación lineal. Los modelos de redes tienen tres ventajas importantes con respecto a la programación lineal. Primero, pueden revolverse muy rápidamente, problemas que con programación lineal tendrían 1000 filas y 30.000 columnas. Pueden ser resultados de segundos. Esto permite que los modelos de red sean usados en muchas aplicaciones, tal como la toma de decisión en tiempo real, para lo cual la programación lineal no es la ideal. Segundo, requieren en forma natural de soluciones enteras.
Al reconocer que un problema puede formularse como algún modelo de red, nos permitirá resolver tipos especiales de problemas de programación entera, aumentando la eficiencia y reduciendo el tiempo consumido por los algoritmos clásicos de programación lineal. Tercera, son intuitivos. Los modelos de redes proveen un lenguaje para tratar los problemas mucho más intuitivos que variables, objetivos y restricciones. Obviamente los modelos de redes no son capaces de cubrir la amplia gama de problemas que pueden resolver la programación lineal. Sin embargo, ellos ocurren con suficiente frecuencia como para ser considerados como una herramienta importante para una real toma de decisiones. Terminología. Una red o grafo consiste de puntos y líneas que conectan pares de puntos. Los puntos se llaman nodos o vértices. Las líneas se llaman arcos. Los arcos pueden tener una dirección asociada, en cuyo caso se denominan arcos dirigidos. Si un arco no tiene dirección, normalmente se le denomina rama. Si todos los arcos en la red son dirigidos, la red se denomina una red dirigida. Si todos los arcos no son dirigidos, la red es una red no dirigida. Dos nodos pueden estar conectados por un conjunto de arcos. Una trayectoria que comienza y que termina en el mismo nodo se denomina ciclo y puede ser ya sea dirigida o no dirigida. Una red conectada, si existe una trayectoria no dirigida entre cualquier par de nodos, una red conectada que no tiene ciclo se denomina árbol. Ejemplos. Existen muchos ejemplos prácticos con flujos de redes. Estos son los más utilizados. El problema de transporte, el problema de asignación, la ruta más corta y el flujo máximo. En cuanto a los sistemas manejadores que implementan el modelo de redes, tenemos primero y principal DBase. Fue el primer sistema de gestión de base de datos usado ampliamente para microcomputadoras, publicado por Ashton Tate para CPN. Su legendaria versión 3 Plus se convirtió en uno de los títulos de software más vendidos durante un buen número de años. DBase nunca pudo superar exitosamente la transición a Microsoft Windows y terminó siendo desplazado por productos más nuevos como Paradox, Clipper y Fox Pro. FileMaker. FileMaker Pro es una aplicación multiplataforma de base de datos relacional. FileMaker integra el motor de la base de datos con la interfaz, lo que permite a los usuarios modificar la base de datos al arrastrar sus elementos, campos, pestañas, botones, a las pantallas o formas que provee la interfaz FileMaker. Fox Pro es un lenguaje de programación orientado a objetos que a la vez es un sistema gestor de base de datos GSBase. Es un sistema de desarrollo cliente-servidor que permite la creación del diseño, ejecución y mantenimiento de aplicaciones de gestión o cálculo. IBM DB2 es una marca comercial propiedad de IBM, bajo la cual se comercializa un sistema de gestión de base de datos. DB2 versión 9 es un motor de base de datos relacional que integra XML de manera nativa, lo que IBM ha llamado Pure XML, que permite almacenar documentos completos dentro de un tipo de datos XML para realizar operaciones y búsquedas de manera jerárquica dentro de este e integrarlo con búsquedas relacionales. Interbase de QDgear es un sistema de administración y gestión de bases de datos relacionales, desarrollado y comercializado por la compañía Borland Software Corporation y actualmente desarrollado por su ex filial QDgear. Se destaca por otros gestores de base de datos por su bajo consumo de recursos, su casi nula necesidad de administración y su arquitectura multigeneracional. Magic Developer puede ser utilizado para el desarrollo de aplicaciones, internet y cliente-servidor que utilicen sistemas manejadores de base de datos. Dependiendo del tipo de licencia, Developer puede usar un servidor de licencias para administrar la licencia de todos los usuarios. Microsoft Access es un programa utilizado en los sistemas operativos Microsoft Windows para la gestión de base de datos creado y modificado por Microsoft y orientado a ser usado en entorno personal o en pequeñas organizaciones. Es un componente de la suite Microsoft Office. Permite crear ficheros de base de datos relacionales que pueden ser fácilmente gestionadas por una interfaz gráfica sencilla. Además, esta base de datos pueden ser consultadas por otros programas dentro de un sistema de información. Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado por Oracle Corporation. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de base de datos más completos. Progress Enterprise está diseñado para grandes ambientes empresariales y el procesamiento de transacciones a través de las aplicaciones más demandantes de hoy día. Basada en procesamiento de transacciones en línea utilizando SQL y Progress 4GL, cimentado en una arquitectura flexible de multienlaces y servidor. Progress Enterprise es una base de datos empresarial a gran escala, poderosa y abierta que puede ejecutarse a través de múltiples plataformas de hardware y redes. En cuanto al modelo jerárquico, es preciso decir que un modelo de datos jerárquico es un modelo de datos en el cual los datos son organizados en una estructura parecida a un árbol. La estructura permite a la información que se repite y usa relaciones padre-hijo.
Cada padre puede tener muchos hijos, pero cada hijo solo tiene un padre. Todos los atributos de un registro específico son catalogados bajo un tipo de entidad. En una base de datos, un tipo de entidad es un equivalente de una tabla. Cada registro individual es representado como una fila y un atributo como una columna. Los tipos de entidad son relacionados uno con el otro. Características del modelo jerárquico. Un modelo de datos jerárquico es un modelo de datos en el cual los datos son organizados en una estructura parecida a un árbol. Todos los atributos de un registro específico son catalogados bajo un tipo de entidad. Los diferentes niveles quedan unidos por medio de las relaciones. El nivel más alto de la jerarquía tiene un nodo que se llama raíz. Cada nodo representa un tipo de registro llamado segmento de sus correspondientes campos. Los segmentos se organizan de manera que en un mismo nivel están todos aquellos que dependen de un segmento de nivel inmediatamente superior. Estos segmentos, en función de su situación en el árbol, se denominan, primero, segmento padre. Es el que tiene descendientes, todos ellos localizados en el mismo nivel. Segundo, segmento hijo. Es el que depende de un segmento de nivel superior. Los hijos de un mismo padre están en el mismo nivel. Tercero, segmento raíz. Es el padre principal. Ocupa el nivel superior del árbol. Diccionario de datos. Un diccionario de datos es un conjunto de definiciones que contienen las características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización. Identifican los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. Se desarrolla durante el análisis del flujo de datos y auxilia a los analistas que participan en la determinación de los requerimientos del sistema. Su contenido también se emplea durante el diseño. En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte de él. Cada diccionario de datos está identificado con características diferentes. Un nombre se utiliza para distinguir un dato de otro. La descripción indica lo que representa en el sistema, un alias, porque un dato puede recibir varios nombres dependiendo de quién use ese dato. Longitud, porque es de importancia saber la cantidad de espacio necesario para cada dato. Valores de los datos, porque en algunos procesos solo son permitidos valores muy específicos para los datos. Si los valores de los datos están restringidos a un intervalo específico, esto debe estar en la entrada de la estructura de datos. Es un grupo de datos que está relacionado con otros y que en conjunto describen un componente del sistema. Este fue todo mi video, espero que te haya gustado y lo hayas entendido. Y por último, recuerda quedarte en casa, es importante prevenir la propagación del COVID-19.